libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todos están los libros. Hoy día tenemos un invitado de esos que llegó al pináculo, a la cima de la literatura universal, porque cuando llegas tú a la cima de la literatura universal es cuando entregas a la humanidad un clásico. Y este autor que traemos de invitado hoy nos entregó un clásico, que es al que nos vamos a referir en esta oportunidad. Pero antes de comenzar a ya ir de lleno a buscar aquellos perlas que nos va a entregar este texto que vamos a analizar hoy, a reflexionar hoy más que analizar, antes de ir a eso, quiero como introducción leer de la Biblia, del libro de Eclesiastés, que está en la Biblia. Eclesiastés significa el predicador. Dos versos del libro de Eclesiastés. Uno en el capítulo 1, versículo 18, que dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Qué les parece? Este es como un llamado a no dedicarte tanto a la ciencia, a la sabiduría, porque vas a añadir dolor. Luego en Eclesiastés nuevamente, pero ahora el capítulo 12 y el verso 12, Eclesiastés 12:12, miren lo que dice. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos da Eclesiastés un consejo. No te dediques tanto a la ciencia, al estudio, al escribir muchos libros, porque lo único que vas a conseguir al final del día es fatigar tu carne, es añadir dolor a tu existencia. Qué interesante. ¿Por qué leímos estos versos de Eclesiastés? Porque el invitado que traemos hoy es nada más y nada menos que el Fausto de Goethe. Este libro maravilloso, bueno, esta versión que tengo aquí yo del Fausto es de una edición de 1961 que la encontré en libros usados, pero es el Fausto 1, la parte 1. Todos sabemos que el Fausto está compuesto de Fausto 1 y 2. Pero un día, también en libro usado, cuando vivía en Valdivia, en el sur de Chile, encontré este libro maravilloso que es el Fausto 1 y 2. Aquí está la obra completa. También decir que en estos primeros comentarios sobre la obra propiamente tal, literariamente hablando, es una obra de teatro. El Fausto es drama. Es una tragedia en el fondo, porque va a haber muerte. Yo no voy a tratar de no spoilear mucho, especialmente a los que están leyendo o los que lo pretenden leer. Es una obra de teatro, pero es muy difícil presentarla sin hacerle adaptaciones, porque son diálogos a veces eternamente largos, con un nivel de profundidad muy amplio. Entonces es difícil presentarla íntegramente como una obra de teatro. Yo he visto obras dedicadas a Fausto, pero adaptadas, porque es medio difícil hacerlas tal cual. Ya está escrita en algunas partes en prosa, en otras partes en verso, especialmente en el Fausto 2, más en verso. El Fausto 2 es mucho más filosófico que el Fausto 1. Goethe lo escribió esta obra siendo un veinteañero. Cuando uno lee el Fausto 1 y dice esto lo escribió una persona como de 21 años, ¿qué mente tenía este joven? Pero recuerden que es como la característica de los grandes literatos que tuvieron la suerte de no tener internet. Ni la IA, que ahora es tan famosa que facilita todo y nos va quitando ciertas habilidades
mentales. Recuerden que Mary Shelley escribe a los 17, 18 años Frankenstein, una obra de arte que hasta el día de hoy se analiza, se ha llevado al cine a todos lados. Y acá lo mismo, Goethe escribe Fausto siendo un veinteañero y se va a dedicar la vida entera a escribirlo porque cuando ya era un octogenario lo terminó. Él muere en 1831. El Fausto I se publica en 1808 y cuando muere Goethe en 1831, al siguiente año, en 1832, se publica la segunda parte de El Fausto. Fue una publicación póstuma y ahí está la obra completa. Nos vamos a hablar de los detalles, especialmente de lo que dice cada una de las obras, porque, vuelvo a repetir, nunca ha sido la intención de todo esto en los libros generar spoiler a nadie. Solo vamos a hacer comentarios superficiales. Ya en algunos minutos vamos a hablar algunas cosas puntuales. Bueno, ¿por qué Fausto? Porque esta es una obra maravillosa. Maravillosísima, diría yo, por ser un poco más exagerado en la definición. Porque Goethe es un hombre intelectual que se nutre de distintas vertientes para escribir el Fausto, como en algún minuto lo dijimos, vertientes como la filosofía, la teología, la ciencia, incluso el esoterismo, está aquí, está acá vaciado en su obra Fausto. ¿Quién era Fausto, según el texto? Fausto era un hombre intelectual, un intelectual que había dedicado su vida, porque ya parte siendo él un anciano, en el primer acto está dentro de su sala donde él estudiaba, una especie de laboratorio y sala de estudio, donde él estudiaba. ¿Y qué estudiaba? ¿Qué se dedicó a estudiar toda la vida Fausto? Filosofía, ciencias médicas, predominantemente medicina, jurisprudencia y teología. O sea, tenía un abanico de estudios profundísimos en esas áreas. Al punto que él dice que a él lo llaman doctor, incluso él dice sin ningún enfado, sin ningún problema de falsa modestia, él dice, yo soy mejor que todos los que me rodean y todos los que se dicen ser sabios y yo los supero. Me llaman ellos mismos, me llaman doctor, ellos mismos que son mis discípulos, me admiran. Por lo tanto, era un hombre que sabía mucho, pero ese conocimiento no lo llenaba. Él se seguía sintiendo vacío. Como es lo que le pasa a muchos profesores académicos. Dedicar la vida entera al conocimiento. Pero cuando dedicas la vida entera al conocimiento, tienes que sacrificar ciertos aspectos de tu vida también. Es imposible vivir la vida si estás dedicado en esa vida solo a adquirir conocimiento y a racionalizar ciertos aspectos de la realidad. Y Fausto, siendo ya un anciano, se da cuenta tarde de que dedicó su vida entera a los estudios de esa ciencia, pero que se siente vacío. Sé tanto, pero no sé nada. Conozco tanto, pero no conozco nada. Ya renunció al estudio racional y dice que comienza a estudiar magia. Cambió completamente y dice, voy a salir de la racionalidad y me voy a ir a algo suprarracional para ver si ahí me puedo llenar este vacío que siento. Y comenzó a estudiar la magia. No lo dice específicamente qué aspectos de la magia estudia, pero se puede inferir que uno de ellos es la nigromancia, que es esto de la invocación a espíritus, a entidades espirituales, entidades metafísicas. También lo más probable es que también estudió alquimia. Evidentemente lo hizo porque hay aspectos claros del estudio de la alquimia. Se describen instrumentos clásicos de los laboratorios de los alquimistas. Y también hay estudio de la cábala, ¿ya? Porque hay mucho también insinuación a la simbología.
Por lo tanto, se fue por ahí. Incluso hay una parte donde toma un libro y dice, este libro que tengo en mis manos, que escribió nada menos que Nostradamus. O sea, adivinación, todo se fue por todo ese lado. Y por ese lado, dice el primer acto, pareciera que él está encontrando como un poco de satisfacción, de placer, que no le había dado los otros estudios. Pero ¿cuál era el problema que tenía Fausto? Que ya estaba viejo y no había vivido la vida. No la había vivido. Y ahí va a aparecer, en ese momento, otro personaje de Fausto, que es el que lo acompaña toda la obra, y que es Mefistófeles. Que muchas personas, cuando este libro, obviamente, dentro del cristianismo, se negó, no hay que leerlo porque habla de un pacto con el diablo, con Satanás. No, ese es un recurso, un arquetipo literario que está en muchas otras obras. Fausto no es una creación propia de Goethe. Fausto existía ya, era un personaje legendario, de leyenda en Alemania. Se hablaba de él ya por ahí por 1500, ya, y tanto se había escrito ya incluso una obra de teatro sobre el doctor Fausto, y otros escritores ya se habían nutrido de este personaje para llevarlo a la literatura. Por lo tanto, no es una creación propia Fausto de Goethe, sino que él lo toma para abarcar otra temática, una temática muy amplia, que ya les mencioné, filosófica, teológica, científica, muchos elementos hay acá, predominantemente filosóficos. Por lo tanto, Mefistófeles es una representación del diablo, pero Mefistófeles no es el Satanás, el príncipe de este mundo. No, Mefistófeles es un demonio de segunda. Podríamos decirlo así, un demonio de segunda. Es un demonio, pero de segunda. No es el mismo Satanás, ¿ya? Pero ¿por qué aparece Mefistófeles justo en ese momento, en esa crisis vocacional, existencial que está teniendo Fausto? ¿Por qué aparece justo ahí? Porque esta obra no empieza en la tierra, no empieza en el laboratorio, en el estudio de Fausto, donde está el acto 1. Empieza antes, empieza en el cielo. En el cielo. Y ahí aparece la primera intertextualidad que trae Fausto respecto a la Biblia. Porque empieza igual que un libro de la Biblia. Igual. ¿Y qué libro es ese? El libro de Job. Los que leyeron la Biblia, no necesariamente porque son religiosos, sino porque son occidentales, y si nos gusta la cultura general, deberíamos haber leído la Biblia algún minuto, porque simplemente nacimos aquí en este lado del mundo, en Occidente. Y dice la Biblia en Job que un día estaba Dios en una reunión con los dioses en el cielo, dioses menores, y de pronto entre esos dioses llega Satanás. Y Dios le pregunta, una pregunta absurda porque Dios es omnisapiente, se supone que lo sabe todo, pero le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de andar por la tierra y rodearla. ¿Y has visto a mi siervo Job?, le dice Dios. Un hombre fiel, intachable, fiel a mí. Entonces, Satanás, según el libro de Job, en la Biblia, le contesta, claro, es fiel a ti, pero no de balde, pues si tú lo has cercado de protección, todo lo que emprende se lo prospera, le diste a la mujer más hermosa, le diste a los hijos más hermosos e inteligentes, le diste miles de cabezas de ganado, cualquiera te sirve así, cualquiera te es fiel. Pero déjame que yo le quite las cosas, déjame que yo lo toque un poco, y te apuesto que en tu propia cara te rechaza. Entonces Dios le dijo, ya, hazlo, pero no le quites su vida, quítale sus bienes. Y la Biblia dice que Satanás se ensañó y le quitó, no solamente le mató a todos los miles de cabezas de camellos, de ovejas, de toda la ganadería, que él era un hombre hacendado, un terrateniente, un hombre riquísimo, le quita todo su empresa, y aparte le mata a los 7 hijos. Y le mata a todos los siervos que tiene. Y solo queda viva la esposa. ¿Y saben para qué quedó viva la esposa? Para mirarlo a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Eres un perdedor, una insignificancia. ¿Sabes qué? Mira al cielo, maldice a tu Dios y muérete. Para eso le dejó viva la esposa. Entonces, dice la Biblia que luego Satanás vuelve al cielo y Dios le dice, le quitaste todo, pero sigue siendo fiel a mí. Entonces Satanás nuevamente le dice, sí, pero es que está sano, pero déjame tocarlo, déjame tocarle el cuerpo y vas a ver cómo te va a rechazar.
Entonces Dios le dice, anda, pero no le toques la vida. Y el pobre Job, desde la planta de los pies hasta la cabeza, le aparece una sarna, una especie de lepra, que hace que él se rasque con una teja. Y era terrible lo que vivía este pobre hombre. Cuento corto, Dios le restituyó todo a Job, porque realmente fue fiel, aunque se rebeló un poco, según los diálogos que tiene con sus amigos y con Dios mismo, se rebeló un poco. Pero Dios le hace una pregunta a Job. Cuando le devuelve todo, le pregunta, antes de devolverle todo, le pregunta, mira Job, todos tus razonamientos, tus preguntas y todo, pero yo no te voy a contestar tus preguntas, porque si te las pregunto, yo creo, estoy inventando esto no aparece en la Biblia, pero Dios tiene que haber dicho, si te las contesto, no vas a entender nada, porque yo soy Dios y tú eres un hombre. Así que te voy a contestar tus preguntas con una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo lo creaba todo? Regresó a Job a su estado de ignorancia absoluta. Podríamos hablar mucho más de Job, mucho más, pero me voy a detener. Porque el argumento es el mismo en el Fausto de Goethe. Dios y Mefistófeles hacen un trato para demostrar que Fausto es un hombre que sabe mucho todo, pero que nunca ha renegado contra Dios, jamás. Y Mefistófeles baja a la tierra con el propósito de tentarlo y hacer que él prefiera los placeres, porque Fausto era un hombre que no había vivido, se había dedicado tanto al estudio de la ciencia y de los conocimientos racionales que no había vivido la vida, no la había vivido. Entonces, viene Mefistófeles y le dice esto, ya, yo te voy a dar los placeres que tú no tuviste. Te los voy a dar todos, pero tenemos que hacer un pacto. Y ese pacto lo vas a pagar con sangre, con una gota de tu sangre, vas a sellar ese pacto. Y así lo hicieron. Por eso este libro fue por un tiempo prohibido en el cristianismo. Habla de pactos con Satanás. Pero ese es un recurso, ya les dije, es un recurso, es un arquetipo literario. El pacto con el diablo, hay muchos que han escrito de eso, para buscar otra cosa. Entonces, Satanás le dio de todo a Fausto, le dio todos los placeres sexuales, intelectuales, le mostró más conocimiento del que tenía, hizo lo que quiso en su vida, incluso lo rejuveneció. Porque él era un hombre entre 70 y 80 años, había perdido ya el vigor de la juventud, pero entonces lo rejuvenece, y lo rejuvenece aproximadamente 30 años, dice el mismo texto. Por lo tanto, le volvió juventud. Pero seguía sintiéndose vacío. Aunque Mefistófeles le daba todo lo que pedía, todos los placeres habidos y por haber, hasta los caprichos que se le ocurrían a Fausto, no lograba Mefistófeles que él se sintiera lleno. ¿Y cuál era el trato, el pacto? Que el día que Fausto se sintiera satisfecho con algo que le dio Mefistófeles y quisiera detener el tiempo porque está sintiendo un placer enorme, entonces ese día Mefistófeles habría ganado la apuesta con Dios y Fausto debía morir. Y el alma de Fausto debía ser eternamente para Mefistófeles. Pero dentro de todos los placeres que le da, porque ahí hay una diferencia, pero no, aunque algunos dicen esto, dicen que en el caso de la Biblia, Satanás a Job le dio puro sufrimiento, lo tentó con puro sufrimiento. Y dicen otro, y en cambio a Fausto le dio puros placeres, pero cuidado, también le dio sufrimiento, porque el placer, propiamente tal, solo, en sí mismo, al final del día se convierte en sufrimiento. Porque una de las mujeres que tuvo Fausto era Margarita, a la cual él primero deseó sexualmente solamente, pero se llegó a enamorar de ella. Se llegó a enamorar y sin querer le hizo mucho daño. Primero murió la mamá, porque para que la mamá no los descubriera, en la noche le dieron un somnífero y se les pasó la mano y la mujer murió. Luego el hermano de Margarita supo que Margarita estaba embarazada de Fausto y va y lo reta a un duelo y con ayuda de Mefistófeles Fausto lo mata.
Y Margarita queda embarazada y al ver que el Fausto le eliminó a la familia y saber que la sociedad la estaba condenando porque era una mujer soltera y con un hijo, viene, toma al hijo y lo ahoga. Y ahora a la pobre Margarita la llevan y la condenan a muerte por infanticidio y la ahorcan y muere. Y ese dolor, porque se enamoró Fausto, se enamoró de Margarita, ese dolor lo cargaba, porque él sentía culpa. Primero el daño que le había hecho a la familia de Margarita y luego a Margarita misma. Sintió placer, recibió placer, pero a la vez ese placer al final del día se transformó en sufrimiento. Por lo tanto, Mefistófeles no podía lograr que Fausto se sintiera 100% satisfecho. Y al final de la segunda parte, no me voy a meter con el tema de Helena, porque también conoció a Helena de Troya. Recuerden que en literatura, por lo tanto, habían viajes en el tiempo. Acá hay como un adelanto a los viajes en el tiempo, pero no vamos a meter en eso tampoco, porque ahí nos vamos a ir al fantástico y ese otro tema. Pero hay viajes en el tiempo que le hace Mefistófeles, lo lleva a los griegos, lo mueven en el tiempo y el espacio. Y también conoció a Helena, tuvo hasta un hijo con Helena de Troya, que obviamente una Helena de Troya y una ilusión, era una alucinación que estaba haciéndole Mefistófeles a Fausto. Pero no nos vamos a meter en esa área. Vamos a ir al final. Al final Fausto hace algo que por fin le hace sentido a la vida. Y por fin Fausto dice: quisiera que este momento no terminara, porque realmente estaba sintiéndose satisfecho. Pero apenas dijo esas palabras, cayó fulminado, muerto en el acto, porque se cumplió el pacto. Y muere Fausto. Muere. ¿Cómo tenía que terminar esta obra? Con Fausto en el infierno para siempre, con Mefistófeles, porque ganó el alma. Porque se cumplió el pacto a favor de Mefistófeles. Pero ¿saben qué sucede en esta obra? Que es una obra que rompe todos los cánones literarios, ¿eh? Todos los de su época, todos los rompe. Está ahí el cuerpo de Mefistófeles en el suelo, Fausto feliz de la vida porque le ganó la apuesta a Dios. Y de pronto baja un coro de ángeles, ángeles por lo que se describe de apariencia infantil, adolescente, y Mefistófeles, para que vean lo a veces un poco bizarro, medio raro que es la obra esta, se comienza a sentir atraído sexualmente por los ángeles, especialmente por su trasero, así lo dice. Y los mira, los desea, y los empieza a contemplar, y cada vez los desea más. Y mientras está él ahora cayendo en esa tentación, otros ángeles vienen y toman a Fausto, su alma, y se la llevan al cielo, donde es recibido por Dios, incluso por Margarita, por la misma divinidad. Y Mefistófeles, después de haber vivido una vida dedicada al placer pecaminoso, a la lujuria y casi a todos los 7 pecados capital, termina salvándose. ¿Pero por qué? Si tenía que haberse muerto, porque era un hombre vacío, era un hombre dedicado primero al razonamiento recalcitrante, luego, aunque tenía placer tras placer, seguía sintiéndose vacío. Y pecó y murió gente por culpa de él, mató al hermano Margarita, indirectamente mató a la mamá y mató a la misma Margarita y mató a ese hijo que tuvo con Margarita incluso, indirectamente. Tenía que haberse perdido y haber ganado a Mefistófeles, pero no. Pasó algo súper, súper especial. Pasó lo siguiente. Fausto es llevado al cielo. Y Mefistófeles se siente avergonzado y burlado porque perdió el alma tan preciada que le había costado tanto ganar la obra completa. Pero ¿por qué Goethe salva a Fausto? Bueno, aquí hay un tema bien interesante porque recuerden que él era alemán, por lo tanto se supone que su formación era luterana, protestantismo, no católica.
acá hay una discusión. Yo no, lo que voy a decir yo, no se queden con eso. Tómenlo como a lo mejor los que no sabían, como una introducción, pero investiguenlo más. Porque hay una discusión. Goethe salva a Fausto porque él era luterano y los luteranos no creen en la salvación por las obras, sino por la gracia. Los católicos más por las obras, por sobre todo, o sea, la caridad, el amor al prójimo, las obras buenas me van a llevar a la salvación. Y los protestantes, de lo que era Goethe, porque él era alemán luterano, creen más en la salvación por la gracia. Por lo tanto, aquí aparentemente la gracia se impone por sobre las obras. Y Fausto es salvo su alma solamente por la gracia de Dios. Porque por sus obras él debió haberse perdido eternamente y haberse lo llevado Mefistófeles. Pero ¿saben que la Biblia dice lo siguiente? La Biblia, cuando habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hay un mensaje, en los primeros capítulos está hablando de cartas que se le envían y mensajes que se le envían el ángel de Dios a 7 iglesias. A 7 iglesias. Y a una de las iglesias que se llama la Odisea, mire lo que dice el mensaje que le manda. Miren, piensen en Fausto y en todo lo que hizo. Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El llamado de Dios, por eso se salvó Fausto, es que o eres frío o caliente. O eres entregado a mí y vives en santidad, o vives en pecado. En esas dos yo te puedo salvar. Si vives en pecado y te arrepientes, te salvo por gracia. Si vives en santidad, te salvarás por tu vida santa, por tus obras. Pero si eres tibio, no eres, como se dice en Chile, ni chicha ni limonada, si no eres ninguna, ni frío ni caliente, y eres tibio, yo te vomito, te desprecio, te vomito de mi boca. Fausto vivió fríamente. Pero parece que los fríos, los que incluso viven como rechazando a Dios, parece que si se arrepienten al final de sus días, Dios les va a otorgar la gracia y los va a salvar igual de las garras de Mefistófeles. Recuerden el ladrón de la cruz. Si estaba en la cruz era porque era ladrón, no llegó a la cruz por ser buena persona. Y Jesús ahí en ese minuto lo salvó. Lo salvó en ese minuto. O sea, esa es la discusión que hay entre los críticos de Fausto. ¿Lo salvó solo por gracia de Dios? ¿O también porque Fausto sí verdaderamente se arrepintió, especialmente de lo que le hizo a Margarita y de lo que le pasó a otras personas? Porque por causa de él, Mefistófeles dañó a mucha gente. Murió gente por causa de él. Bueno, no vamos nosotros a ser los que vamos a dilucidar esto, si fue por la gracia, es porque si Fausto quiso imponer la teología luterana, que es la salvación por gracia y no por obras, y dejar a la católica a un lado, no sé, yo no me voy a meter en eso. Pero eso es lo que nos trae el libro de Fausto. Vive la vida. Hay que vivir la vida, vivirla. Hay que ser frío o caliente, pero no hay que ser tibio, según la Biblia y según la vida de Fausto. ¿Alguien hizo un pacto con nosotros? No sabemos. ¿Hay alguien que quiere que nuestras almas se vayan a la perdición y otros a la luz, la salvación? No sabemos. Pero en caso de que así haya sido, es mejor vivir la vida. Es mejor ser frío o caliente a ser tibio. Eso es lo que hizo Fausto. Dejó esa tibieza, eso que le generaba un vacío enorme, una vida tibia, y quiso vivir una vida, vivir la experiencia vital. Y en esa experiencia vital lo que descubrió al final era que lo único que le daba sentido a la vida era el amor. En este caso a una mujer,
el amor. Amar y ser amado. Nada más le da sentido a la vida. El adquirir puro conocimiento, el adquirir pura ciencia, es dolor, es fatiga de la carne. Bueno, el llamado a ser fríos o calientes, que está en la Biblia, el llamado a vivir la vida, que está en Fausto. Es lo que quisimos traer hoy, porque todo está en los libros. Todo está en los libros.